ejército babilónico había dominado a Judá por causa de su poderío militar. Pero eso no era la verdad. Daniel 1 y 2 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Cualquiera que lee esta primera parte tiene la impresión de que Nabucodonosor dirigía un ejército poderoso, irresistible, y sitió a Jerusalén. Pero yo sigo leyendo el texto y mira lo que dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar. Es interesante, el Señor entregó en sus manos, en las manos de Nabucodonosor, a Joacim, rey de Judá. Quiere decir, la victoria de Nabucodonosor no fue solo por causa de su poderío militar, sino fue porque el Señor permitió. Dios entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Si Dios no permite, nada sucede contra su voluntad. Ahora, la voluntad de Dios se manifiesta de dos maneras: o Él inspirando, cuando los seres humanos obedecen y siguen sus consejos, o Él permitiendo, cuando los seres humanos son rebeldes a los consejos divinos, hacen lo que quieren. Entonces Dios permite las consecuencias de las decisiones equivocadas del hombre. Pero Dios nunca pierde el control. Él siempre está en el control de la vida y de las situaciones. Ahora, sigo leyendo el texto porque aquí dice que el rey babilónico se llevó parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Sabes, mi amigo querido, Babilonia jamás podría haber derrotado a Judá si Dios no la hubiera entregado, dice el texto. ¿Y por qué la entregó? ¿Dios no prometió acaso proteger siempre a su pueblo? ¿Dios no protege que va a estar al lado de sus hijos? Claro que sí, Él prometió, pero sus promesas de protección son condicionales, y esto es lo que no hay que olvidar nunca. Las promesas de protección de Dios vienen acompañadas de la descripción de lo que podrá ocurrir si el pueblo no cumple las condiciones. Y en el caso del pueblo de Israel, observa lo que Dios había dicho, mirando su actitud, la manera como ellos administraban la vida. Voy a leer segundo libro de los Reyes, capítulo 21, versículos 12 y después del 14 al 16. Dice así: por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retañirán ambos oídos, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Por cuanto, aquí está la razón, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Así que la victoria de Babilonia no era simplemente por causa de su poderío militar, sino por causa de la rebeldía del propio pueblo de Dios. Sin embargo, por detrás de esta aparente victoria de Babilonia, se encontraba también descrita la batalla de los siglos entre Cristo y Satanás. Y explico. En el cielo, Lucifer se había rebelado contra Dios y había intentado arrebatarle el trono. Lucifer anhelaba la adoración y la obediencia para él, no para Dios. Se olvidó que era criatura y reclamó para sí atribuciones divinas. Mira lo que él dijo: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Pero infelizmente para él, Lucifer fue derrotado en el cielo, fue arrojado a la tierra, y no descansó en su intento de derrotar a Dios. Entró al corazón de los seres humanos y los llevó a rebelarse contra Dios.
después del diluvio, inspiró a los hombres a construir una torre tan alta como un desafío a la soberanía divina. Esa torre fue construida en el valle del Sinar, es la Torre Babel. Fue construida en el valle del Sinar. Ahora, en Daniel 1, texto que ya leímos, Babilonia derrota al pueblo de Dios, saquea el templo y lleva las cosas al valle del Sinar. ¿Te parece solo coincidencia? No. Es que la historia del peregrinaje, de la derrota del pueblo de Judá y su peregrinaje hacia Babilonia es de cierta manera un símbolo de la historia de la entrada del pecado, la caída del ser humano y su peregrinaje en este mundo de miseria hasta que un día volvamos a la casa. Las historias que se encuentran en la Biblia, en el libro de Daniel especialmente, son historias profecías. Esta es la segunda parte del estudio. No dejan de ser historias de la vida real, claro, pero al mismo tiempo anuncian la manera como el diablo trata de destruir la vida de los hijos de Dios. La historia de Daniel y sus 3 compañeros es un ejemplo de lo que digo. Voy a leer comentando Daniel capítulo 1, versículos 3 al 5. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha. O sea, el rey Nabucodonosor escogió lo mejor de lo mejor. Ahora, si tú te pones a pensar, cuando Dios exigía o pedía el sacrificio de sus hijos, el cordero que era traído para Dios debía ser sin mancha, sin tacha, sin defecto. Ahora, eso es lo que Dios pedía como sacrificio. Ahora el rey pide para él muchachos sin mancha, sin tacha, sin defecto. ¿Ves de alguna manera la figura del diablo aquí? Queriendo lo que Dios quiere. Dios quiere un sacrificio. Dice que presentemos nuestro cuerpo a Él como sacrificio santo, agradable, sin mancha, sin defecto. Ahora el diablo también quiere jóvenes sin mancha, sin defecto. Aquí hay una figura también del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Voy a seguir leyendo. Dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Estar en el palacio del rey simbolizaba estar al servicio del rey. Y eso es lo que el diablo quiere. Mientras Dios creó al ser humano, y el ser humano le debe a Dios adoración y obediencia, el diablo quiere el lugar de Dios. Y ahora hace de todo para traer para sí la adoración y la obediencia de los seres humanos. Y en estos jóvenes hebreos, ahí el diablo quiere que ellos estén en el palacio del rey, al servicio del rey, no más al servicio de su Dios, sino al servicio del rey. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, quiere decir en el palacio del rey, trata de borrar de la mente de los jóvenes todo vestigio de Dios, de adaptar la mente de los jóvenes a la cultura de Babilonia. Ya dijimos en la primera lección que Babilonia y Jerusalén aparecen en la Biblia como 2 ciudades, una contra la otra. Mientras Jerusalén simboliza la ciudad de Dios, Babilonia simboliza la ciudad del mal. Están en Génesis y están en Apocalipsis. Y a lo largo de toda la Biblia, Babilonia siempre persiguió al pueblo de Dios. Babilonia simboliza las fuerzas del mal, tratando de subyugar a los hijos de Dios y colocarlos al servicio del rey de este mundo. Y sigo leyendo. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey. Ahora mucha gente dice, aquí toma este texto solo para hablar del aspecto de la comida vegetariana. Es mucho más profundo que simplemente eso. Claro que el cristiano debe alimentar su cuerpo como Dios quiere que el cuerpo sea alimentado, porque al final de cuentas el cuerpo es el templo del Espíritu Santo.
No podemos colocar cosas dañinas que arruinen nuestra salud, porque hay que servir a Dios con nuestro cuerpo. Él quiere que nuestro cuerpo sea sacrificio perfecto para Él. Pero el problema de la comida del rey aquí era que la comida en esos tiempos, antes de ser ofrecida al rey, era ofrecida a los dioses babilónicos y después traída al rey. Y la comida del rey para los jóvenes significaba estar curvándose delante de los dioses babilónicos. Y ellos tenían su Dios, el Dios Jehová de los ejércitos. Entonces vemos cómo el diablo insiste de una manera, de otra manera, a través de las letras, de la filosofía, de la costumbre, de la cultura, de la comida, trata de borrar de la mente de los jóvenes la idea de Dios y colocar la idea del rey de este mundo, porque quiere que estos muchachos queden al servicio del rey de este mundo. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Este es el texto, queridos. Daniel capítulo 1, versículos 3, 4, 5. Ahora, la historia es interesante porque al final del tiempo, de este periodo de tiempo, pues la salud de Daniel y de sus compañeros era completamente diferente de la salud de los otros. Estaban más sanos, más llenos de energía, de lucidez mental, y eran de lejos los más capaces en el reino. Pero este intento de querer cambiar la cabeza de los jóvenes no se quedó por allí, sino que les cambiaron también los nombres. Versículos 6 y 7, estamos en el capítulo 1 de Daniel, dicen: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Sabes, mi amigo, al cambiar el nombre de los cautivos, en realidad los babilonios tenían la intención de ejercer autoridad sobre ellos y obligarlos a asimilar los valores y la cultura de Babilonia. Los nombres de estos muchachos, los nombres originales, se referían al Dios de Israel de alguna manera. Ahora son reemplazados por nombres que honran a deidades extranjeras. Por ejemplo, Daniel quería decir, Dios es mi juez. Ahora le ponen Belsasar, que quiere decir el príncipe de Bel. Bel era un dios pagano de los babilonios. Ananías quería decir amado del Señor Jehová. Ahora le colocan Sadrac, que quiere decir iluminado por el Dios Sol. Misael significaba ¿quién es como Dios? Ahora le colocan Mesac, que quiere decir ¿quién es como Venus? Azarías quería decir el Señor es mi ayudador. Ahora le ponen Abednego, que quiere decir un siervo de Neo, otro dios pagano. ¿Te das cuenta? Se puede observar entonces que los babilonios tenían un propósito más elaborado en el cambio de nombres que la simple adaptación a la cultura. El cambiarle los nombres también perseguía el objetivo de que se olvidaran de su Dios, de Jerusalén, y abandonaran todo motivo para tener esperanza. De tener nombres gloriosos y exaltados, pasaban ahora a tener nombres de siervos que debían servir bajo la tutela de los ídolos. La intención era inculcar en la mente la servidumbre, la adoración a los dioses paganos. Ahora, si traes la historia para nuestros días, vamos a ver que hoy la juventud no está yendo a Babilonia para servir, pero se está metiendo a Babilonia, no llevado como cautivo de guerra, sino pues entramos, tenemos que vivir en este mundo, Babilonia, tenemos que ir a las universidades, a las escuelas, a los colegios. Por eso la necesidad de educar a nuestros jóvenes en la educación adventista, que prepara a los seres humanos no solo para esta tierra, sino para la vida eterna. Pero tenemos que enviar a nuestros jóvenes al mundo, a las calles de estas grandes ciudades. ¿Y qué pasa ahí? Ahí pues la mano invisible del diablo trata de cambiarles el carácter, la mente, la cultura. Entonces ellos vienen a la iglesia el sábado, están 7 días afuera,
vienen el sábado a la iglesia, trayendo toda la cultura. Y entonces ellos quieren traer la cultura de afuera a la iglesia. Y creen muchas veces que la iglesia está atrasada porque no se adapta a la cultura de Babilonia que está afuera. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y es un peligro. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, porque el radicalismo, la intransigencia de nosotros como líderes tampoco resuelve nada. Tenemos que llevar a la juventud a vivir una experiencia de amor con Cristo, que afuera sean capaces de vivir los eternos principios, no por la presión humana, sino por la presión interior que viene del Espíritu, porque ellos han llegado a descubrir una experiencia bonita, personal con Cristo. Vamos a la tercera parte de este estudio. El texto clave es Daniel 1:8, en esta tercera parte. Leo. Y Daniel propuso en su corazón. Aquí está la clave. Daniel propuso en su corazón. No es un asunto de presión, no es que te voy a disciplinar, ni que te voy a quitar el cargo, sino llevar al joven a vivir la religión, el evangelio, el cristianismo, pero dentro, en el corazón, porque Daniel propuso en su corazón. ¿Y qué propuso? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Oh, querido, este es el secreto. Nosotros como iglesia tenemos que llevar con el instrumento del amor a vivir, a los jóvenes a vivir una experiencia de amor con Cristo, de tal manera que ellos se propongan en el corazón. Y no importa si los estamos vigilando, si el papá lo vigila, si el pastor lo vigila, si el anciano de la iglesia lo vigila, no importa la vigilancia humana, importa que ellos se han propuesto en el corazón servir a Dios, ser fieles a Él hasta el fin, venga lo que venga. Tendrán que ir a Babilonia porque vivimos en esta Babilonia del mundo. Tendrán que estudiar en las universidades, trabajar en las empresas de este mundo, caminar por las calles de este mundo, pero se han propuesto en el corazón no contaminarse y no traer el veneno de afuera para la iglesia. Pero ese es un asunto que el joven tiene que hacerlo en su corazón cuando los líderes sabemos llevarlos a vivir una experiencia de amor con Cristo. En la cuarta parte veremos que los jóvenes hebreos fueron sometidos a una terrible prueba, pero salieron victoriosos. Los 4 jóvenes sabían que su decisión de no contaminarse podría tener serias consecuencias para ellos. Incluso podrían perder la vida, pero la obediencia a Dios era más importante que las amenazas del rey. Nadie podría amedrontarlos porque ellos tenían una experiencia viva en el corazón. Al tomar esta decisión, los jóvenes no obraron presuntuosamente, sino que confiaron por completo en Dios. Si hubieran transigido con el mal, el ceder a la presión del enemigo, habría debilitado su sentido de lo que es correcto. Porque sabes que el primer paso en la dirección equivocada habría conducido a otros pasos semejantes hasta que, rota la relación con Cristo, pues habrían sido arrastrados a Babilonia definitivamente. A veces nosotros con frecuencia consideramos las pruebas y las tentaciones como cosas terribles, pero Dios usa el dolor, la presión de afuera, las dificultades que encuentras en las universidades, en el trabajo, en fin, por causa de tu fidelidad a Dios. Dios usa todo eso para dar forma y dirigir tu carácter, tu vida. Ningún automóvil, barco o avión está listo para usarse si no ha sido probado. Lo mismo ocurre con los ciudadanos del cielo. Gálatas 2:20 dice, la mejor manera de salir victoriosos en medio de las pruebas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquí se trata de una experiencia personal de amor con Cristo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando llevemos a los jóvenes a esa experiencia de vida con Cristo, entonces pues ellos serán cristianos porque se propusieron en el corazón, no porque los presionamos. Llegamos al fin de este estudio. Leamos el fin de la historia. Está en Daniel 1, 17 al 21. A estos 4 muchachos Dios les dio, mira, Dios les dio, no salió de ellos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel
tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Esto es interesante. Hasta el